Y bueno, chicos, una de las cosas que más ha estado persiguiendo al madridismo, al Real Madrid en concreto, siempre ha sido como aquello de que no gana bien, que no juega bien, que tiene suerte, que los árbitros. Y recientemente eh, se reactivó un debate, por llamarlo de alguna manera, que hace rato no escuchábamos aquello de cantera versus cartera, y la realidad es esa. Y con el reciente auge que tienen algunos futbolistas de la Masía, aunque yo soy partidario y pienso que hay un futbolista diferencial entre ellos que los hace ver mucho más guapos de lo que realmente son, mucho más buenos de lo que realmente son. Esto se ha reactivado de una manera increíble, impresionante, e incluso mucha gente, obviando lo que les estoy diciendo, es que si sacan un balance, el Barça ha perdido 2 partidos esta temporada y en ambos no estuvo presente Lamine Yamal, lo que bueno, ya nos da una idea más o menos de lo que les estoy diciendo y que refuerza un poco la teoría que tengo yo, que casi todos son unos muertazos y que Lamine Yamal les hace ver más guapo de lo que realmente es. Pero lo cierto es que al Madrid siempre se le ha cuestionado absolutamente todo, desde la forma, la supuesta suerte, la supuesta ayuda arbitral, y ahora el tema es que no tiene futbolistas de la cantera, una tras otra, y es que son absolutamente maravillosos. Aquí quiero que veamos cómo José del Valle, que es para mí el único periodista serio que hay en ESPN, que bueno, tal vez por ser madridista, bueno, no sé, puede decir que es porque jala para el lado del Real Madrid, pero es una realidad. Nos ponemos a repasar y es una absoluta realidad. Este señor que está aquí se llama Hernán Pereira, argentino, además con una clara tendencia a hablar de manera correcta hacia el Fútbol Club Barcelona y de manera incorrecta hacia el Real Madrid. Empieza a hablar una cantidad de barbaridades. Se demora como 3 minutos ahí hablando barbaridades y llega José del Valle y en 1 minuto y medio lo revienta y lo pone en su sitio de una manera impresionante, súper rápido. Así que vamos a empezar a escuchar, vamos a ir analizándolo, conversándolo y cerramos con lo de José del Valle cuando le responde en 1 minuto y medio. Ese sí lo voy a dejar completo para que se deleiten. Pasa, dijo otra cosa fundamental y dijo lo que había dicho Hernán Pereira. Hay que buscar en la fábrica, Real Madrid. A ver, esto para ponerlos en contexto muy rápidamente y no alargar tanto la cosa. Empieza este señor hablando de lo que dijo Nacho, que no se planteaba volver al Real Madrid y que ojalá le dieran oportunidad a los chicos de la fábrica, que es básicamente lo que ha dicho Nacho. Hay que buscar ahí en los jóvenes, Madrid. Ahí está la solución. Y si bien no lo dijo, yo lo tengo que agregar. El de enfrente lo hizo muy bien, Barcelona. El de enfrente lo hizo no por convicción, lo hizo por necesidad, porque Barcelona tiene un peso partido por la mitad. Entonces recurrió a Cazador, recurrió a Bernat, recurrió a Cubarsí, recurrió a Lamine Yamal y a tantos jóvenes que fueron apareciendo. Fermín, y muchos dieron la talla y anduvieron bien, otros no, perfecto. Pero hoy nos demuestra que tiene un plantel para competirle a cualquiera, hasta para golear al Real Madrid 4-0, con jugadores de la Masía, sumados a los jugadores consolidados que uno ya conoce, ¿no? Los Lewandowski, los Frankie de Jong y el resto de jugadores de este equipo. Por lo menos este hombre está admitiendo de alguna manera que el Barça tiene un problema en cuanto al nivel, en cuanto a la economía, a nivel económico, que no le permite fichar grandes jugadores. Y es que no hace falta sino repasar, él mismo está dando nombres de futbolistas que tuvieron que ir a buscar porque en la fábrica no habría material como para utilizarlo de esta manera, la que ellos pretendían, que era al máximo nivel. Esto por lo menos lo reconoce. Y bueno, estos jugadores que han ido saliendo es porque se han ido lesionando algunos, no han dado la talla en su momento Ferran Torres, Rafinha en su momento, aunque ahorita está muy bien. Pero es lo que les estoy diciendo, el Barça ha seguido fichando y la sensación que queda es esa, que solamente Lamine Yamal es un futbolista de talla mundial, por lo menos es mi percepción. Y es lo que les estoy diciendo, si no repasen esto, si el Barcelona, el contrato de Nike, como nos vendieron en su momento, le resulta bien. ¿Ustedes creen que el Barcelona no va a salir a fichar un delantero? Alguna vez escuchamos, creo que a José Álvarez, uno de estos del Chiringuito, dando una exclusiva que Laporta tenía un sueño de jugar con 11 futbolistas de la fábrica, y yo dije, lo retuiteé y puse, ojalá que esto se haga realidad y que jueguen todos los clásicos con futbolistas de la fábrica. Claro que nos dieron un meneo con algunos futbolistas de la fábrica hace poco, pero es que la sensación que hay es que el Real Madrid es un equipo ahorita totalmente roto en muchos aspectos. Vamos a seguir escuchando aquí la barbaridad. Entonces, ¿no puede recurrir el Real Madrid a la Masía? Claro que sí. Para la Masía, a la fábrica, claro que sí. Y lo dijo Nacho. Y es algo que el Madrid tiene que empezar a aplicar en esto. No es cuestión solo compro y compro. No solamente se ahorra económicamente.
le da una motivación también a los muchachos que vienen de atrás esforzándose para decir, no sé para qué llego si después no me dan ninguna posibilidad. Después hay que saber, a ese joven, siempre lo he dicho, trabajarlo, llevarlo, consolidarlo. Entiendo que no va a llamar a un joven para jugar la final de Champions o para un clásico contra el Barcelona. Pero hay que darle esa confianza de decir, está bien, lo pongo unos minutitos, hay partidos para el Madrid muy fáciles. Por ejemplo, este fin de semana, un partido fácil, el que pasó el fin de semana pasado con la goleada ante los Asuna. ¿Qué hace? Faltan 20 minutos, tengo a este jovencito, como lo puso a Raúl, así, y pongo a jugar. Empieza a foguear a los muchachos, empieza a darle espacio a los muchachos, empieza a darle confianza a los muchachos. No tiene el Madrid que cerrar esa puerta. Ahora, Y mira que yo puedo llegar a estar de acuerdo incluso en esto que estamos escuchando con Hernán Pereira, que hay que darle un poquito de bola, por llamarlo de alguna manera, a algunos futbolistas que tal vez tengan hasta potencial para complementar en su momento, como hizo Lucas o hizo Nacho. Esa parte yo lo puedo llegar a entender, pero es que es cuanto menos curioso lo que vamos a escuchar en breve, porque les digo, hasta aquí pues yo puedo llegar a entender, pese a la estupidez que sale con que la fábrica, la masilla, que no sé qué, pese a todo eso. Para mí tiene cierto punto y hasta cierto razonamiento, pero aquí es donde se pone la cosa un poco turbia. muchos de los culpables son ustedes los culpables. Del Valle son los culpables, porque están acostumbrados a abrir la chequera y a gastar y gastar. A ver, es un camino, pero qué orgullo también decir, este jugador lo formamos nosotros. Este jugador viene de las raíces nuestras. Es un jugador que trabajamos durante muchos años y consolidado. No se olviden que los jugadores auténticos hasta visten la camiseta con otro orgullo, los jugadores del club, y no los que simplemente vienen por dinero. No cierren ese camino, no hagan campaña de que compren a Alexander Arnold o al que fuese. De vez en cuando acuérdense de los jovencitos del Madrid. Bien por Nacho, por lo que dijo, que al fin y al cabo, bueno, se los había dicho antes. Es así y punto. A ver, como les decía, mirar con lo que cierra este hombre, básicamente diciendo que los futbolistas que están hoy en el Real Madrid lo hacen por dinero y no más por otra cosa, que obviamente aquí todos trabajamos por dinero, todos necesitamos y queremos ganar la mayor cantidad de dinero posible, eso no se los va a quitar nadie, pero que los jugadores que están hoy lo visten la camiseta del madridismo mucho más. O con mucho menos amor que lo vestiría un canterano, es que me parece realmente ridículo. Me parece ridículo pensarlo porque incluso en su momento, no sé si fue Florentino, creo que fue Florentino Pérez tras ganar la Champions, dijo algo como que una de las cosas que ha hecho que esta plantilla tuviera éxito es que hemos reunido gente de Brasil, de Angola, de Inglaterra y son unos madridistas, son entregados al madridismo. Y es que ¿a alguien le queda la menor duda que el Manchester City le hubiera ofrecido económicamente algo mejor que el Real Madrid a Bellingham? ¿A alguien le queda alguna duda que el Paris Saint-Germain hubiera ofrecido 300 millones por temporada para mantener a Kylian Mbappé? ¿A alguien le queda la menor duda de que Vinicius yéndose al PSG ganaría más dinero? Es que es lo que les estoy diciendo. Sí, ellos quieren ganar dinero, pero que visten la camiseta los canteranos mejor que otros es absolutamente ridículo. Es una cosa increíble, pero bueno, es lo que les estoy diciendo. Siempre van a intentar buscar meterle la mierda al Real Madrid y en este caso, bueno, José del Valle lo va a poner en su sitio para mí con la realidad que se debe tratar este tipo de temas. Ojo el siguiente minuto y medio, que Hernán ahí lo interrumpe porque cuando alguien está totalmente reventado de argumentos acuden a este tipo de cosas. Federico Valverde no se formó en la fábrica y viste esa camiseta del Real Madrid con muchísimo orgullo. El tipo se deja la piel. Bellingham acaba de llegar y parece que lleva toda una vida en el Real Madrid. Ves el escudo, se tira al piso. A ver, ya tengo que interrumpirlo. Al estilo Jorge Ramos, tengo que interrumpirlo. A ver, yo no estoy diciendo que no compre jugadores nunca más, ¿eh? No estoy diciendo que no traiga ninguna figura, ¿eh? Yo no dije eso. Pero que a las figuras le aporte también jóvenes de la fábrica. ¿Entendió? ¿Escuchó? Yo sé, yo le estaba refutando. Yo no estoy diciendo, que Mbappé no lo contrate. Estaba refutando el punto que usted dice que el jugador nacido viste la camiseta de una manera distinta. Sí, eso claro. Lo sé. Y no necesariamente. No necesariamente. Valverde es uruguayo, así que es hincha del Madrid. Por favor. Y Bellingham, ¿qué Bellingham tiene? ¿Qué identificación tiene con el Madrid? ¿Se mata en la cancha? Porque si no se matan, afuera, ¿eh? Afuera lo saco. Por eso, la filosofía del Madrid es clara. El Madrid quiere ganar. Y no importa el cómo. Si hay que fichar, si hay que gastar, se hace, no pasa absolutamente nada, porque cuando el Madrid celebra las Champions, como el verano pasado,
Nadie dice, uy, esta Champions me sabe a menos porque no hay canteranos. Cuando el Madrid gana una liga y dice, uff, la verdad que no me sabe mucho porque el único canterano es Dani Carvajal o quizás Nacho o quizás Lucas Vázquez. El aficionado quiere ganar y quiere celebrar. Sí. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Minuto y medio exacto, porque el otro deja de hablar en el 4:29 y este dura minuto y medio exacto para desmontar un relato absolutamente ridículo, penoso y lamentable que, bueno, básicamente ha dejado en evidencia la que es la realidad a día de hoy del fútbol. Todo el mundo lo que quiere es ganar y el Real Madrid, afortunadamente, que lo hacen todos los equipos. Lo que pasa es que el Barça está metido en ese cuento de que si no es con jugadores de la Masía, que no sé qué, que por cierto, eso de la Masía ha quedado muy maluco después de muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que no van a dejar de fichar en ningún momento, y si han dejado de fichar y hay algunos futbolistas que están jugando a día de hoy es por pura necesidad. Esa es una realidad absoluta. Y bueno, nada, en este momento voy a despedir este video esperando que lo hayan disfrutado. Vamos a ver en el futuro, creo que incluso les diría que en un futuro no muy lejano, a ver cómo queda esto de la Masía esta misma temporada, a ver qué es lo que era, a dónde realmente nos lleva todo esto. Así que bueno, lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.